Señor concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Andrés Forero, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días, un saludo para la mesa, para usted y para toda la audiencia. Usted, concejal, sus compañeros de consejo y la alcaldesa han visto por un minuto cómo está circulando Transmilenio desde primera hora por la mañana. Así es, doctor Londoño, yo por esa razón desde hace ya como 3, 4 días le he estado solicitando constantemente a la alcaldesa de que, en vista de la situación extraordinaria que está viviendo el país y la ciudad, que levante el pico y placa ambiental. La verdad es que obviamente a todos nos preocupa el tema medioambiental, pero si uno revisa cuánto aportan los carros particulares a la contaminación atmosférica de Bogotá, uno se da cuenta, según cifras de la misma alcaldía, que no supera el 3%. Es decir, a mi juicio, esa es una medida que tiene un impacto ambiental limitado y que, por el contrario, pues al generar mayores aglomeraciones en el sistema integrado de transporte público, puede facilitar y puede incrementar la velocidad de contagio del coronavirus. No cabe ninguna duda, pero es que es una cosa tan obvia y tan elemental. Ahora está diciendo que va a ampliar la ciclovía a 25 kilómetros, pero que sigue con el pico y placa ambiental. Que parece que la alcaldesa no ha visto un Transmilenio circulando. ¿Usted se No, y imagina la dicha de un coronavirus en un Transmilenio de esos? así es, doctor Londoño, y de hecho, pues yo ayer también se lo planteaba a propósito de esa medida, pues porque yo lo que estoy tratando de hacer en este momento es ser constructivo, plantearle las propuestas con respeto y es decirle, mire, alcaldesa, el pronóstico del tiempo para esta semana no es el mejor. Se anuncian lluvias de lunes a viernes, lluvias tormentosas. Entonces, básicamente, pues la gente no se va a subir a una cicla y además en medio de una emergencia ambiental, pues a mi juicio no es lo mejor recomendar o incentivar la actividad física, porque ambas actividades, los que decidan mojarse en la cicla y los que decidan hacer ejercicio con una emergencia ambiental, pueden ver complicaciones respiratorias y se genera lo que ella supuestamente está buscando evitar, que es que se saturen los centros de salud pública y privada en la ciudad. ¿Y qué contesta la alcaldesa? No ha contestado nada hasta Ah, este no momento. contesta nada. Ah, bueno. No, mejor dicho, ella ha insistido, no, para ser francos, doctor Londoño, ella ha insistido en que esa es una medida que va a permitir que se disminuya la contaminación y eso en la práctica se va a reflejar en una menor saturación de los centros de salud pública. Lo mismo dijo ayer la doctora secretaria de Ambiente, pero pues no sé, yo desde el sentido común en este caso, doctor Londoño, cuando uno lo que busca es precisamente prolongar las situaciones de aislamiento, uno lo que piensa es que deberían levantar el pico y placa. Bueno, concejal Andrés Forero, hay muchas cosas para preguntar y muchas cosas para examinar. Este fin de semana decía un noticiero, no, no lo decía, lo mostraba. Los restaurantes estaban llenos de gente en sitios como Usaquén y como La T, cuando en París están completamente desolados porque ya se cerraron. Tuvieron que salir los de la Asociación de Bares a decir que ellos iban a cerrar. Pero, por Dios, ¿será esto posible? ¿La alcaldesa no se da cuenta de que un restaurante es un foco de infección potencialmente siniestro? Así es, doctor Londoño, y si usted se dio cuenta, fueron los restaurantes, fueron las discotecas, fueron, pues, otro error a mi juicio de la administración. Ayer permitió la ciclovía, adicionalmente abrieron parques metropolitanos donde se concentran entre 60.000 y 80.000 personas en el fin de semana, como es el Parque El Tunal. Ahí creo que se equivocó la señora alcaldesa con ese tipo de medidas porque, pues, o mejor dicho, o no le hicieron caso desde el IDRD, que me parece un error, porque lo que debemos buscar en este momento, y ese tiene que ser un ejercicio de corresponsabilidad, pero si las autoridades se dan cuenta que la ciudadanía no está concientizándose, no está tomando las medidas correspondientes, pues tiene que tomar medidas drásticas como lo que usted plantea de que se cierren, por ejemplo, los restaurantes. En buena hora Soares ya dijo que no va a seguir operando, en buena hora Cine Colombia también canceló las funciones por 2 semanas. Acabo de ver que uno de los gimnasios o una de las cadenas de gimnasios del país también ha cancelado o también ha decidido voluntariamente cerrar sus puertas por 2 semanas, que es creo que
bueno, no me acuerdo en este momento de la cadena, ahorita aquí seguramente me acuerdo, Bodytech, y entonces yo creo que esas son acciones positivas, pero sí se necesita por parte de la administración un poco más de drasticidad en algunas medidas cuando la ciudadanía no responda de manera responsable. Concejal, lo de las 2 semanas desde luego es un estimativo que no está sustentado en nada. Eso es cerrarlo y podrían decir mejor hasta nueva orden, hasta nueva noticia. Pues para qué las 2 semanas? Dígame. Es verdad, doctor Londoño, y pues ha sido un poco como las medidas que han tomado, pero me parece que es valioso que ellos hagan ese ejercicio, porque usted sabe que para ellos eso va a significar pérdidas en términos económicos, pero son empresas que han antepuesto pues la salud pública a lo que pueda ocurrir con su realidad económica. Yo me imagino que ellos también lo plantean como un estimativo y seguramente como vayan evolucionando las cosas, ellos van a revisar qué sucede. Yo celebro que, por ejemplo, se haya suspendido la realización de la prueba del ICFES del día de ayer. Si eso se hubiera presentado, creo que hubiera sido nefasto, doctor Londoño, porque usted hubiera reunido en sitios relativamente pequeños a personas completamente distintas y hubiera podido de manera exponencial multiplicar la velocidad de contagio del virus. Entonces, yo, por ejemplo, eso lo valoro. Ya vemos ahora que se suspenden las clases en el distrito, en los colegios públicos y colegios privados, pues es una decisión que viene desde el orden nacional. Creo que el gran reto que tiene hoy Bogotá es garantizar que esos niños que estaban yendo a los colegios públicos puedan recibir la nutrición adecuada en medio de estas circunstancias extraordinarias. Y lo otro, pues que yo también estuve criticándolo la semana pasada, en buena hora las personas que estaban organizando el tema del paro, en buena hora decidieron levantarlo, porque pues yo le planteé a la alcaldía que pues se estaban viendo limitados un montón de derechos constitucionales y curiosamente para el señor secretario de gobierno el único derecho que no se podía limitar era el de las marchas. Cuando vimos que en el caso de España decidieron contra viento y marea, de manera completamente irresponsable, desde el gobierno de Podemos y desde el gobierno del señor Sánchez, hacer una marcha el 8 de marzo, el domingo pasado, y vimos que la señora ministra de Equidad, la señora Irene Montero, terminó infectada y quién sabe a cuántas más personas infectó a cuenta de su irresponsabilidad. No, pero le digo por lo pronto, a la esposa de Iglesias y a la esposa de Sánchez. Las dos están con coronavirus y 3 ministras más. De manera que, pues, está usted atrasadito de noticias de lo que produjo esa gloriosa marcha en España de las mujeres. No, por eso le digo, Irene Montero es la esposa del señor Iglesias, del señor Iglesias. Y la señora Begonia es la esposa de Sánchez y también está con coronavirus. Y hay 3 ministras que seguramente salieron muy orondas a la manifestación de mujeres y ahí están, todas con coronavirus. Así es, y quién sabe a cuántas más personas contagiaron, doctor Londoño, en esa masiva concentración de personas. Entonces a mí me pareció un despropósito que el secretario de gobierno decidiera que había algunos de nuestros derechos constitucionales que sí se pueden limitar, porque obviamente se están limitando, y yo creo que todo el mundo lo entiende en función de la salud pública, pero él consideraba que el derecho a la protesta no podía ser tocado de ninguna manera. Entonces yo estuve criticándolo durante la semana pasada y en buena hora los organizadores del paro pues decidieron cancelar ese evento, pero no, lo que pasó en España es gravísimo. No sé si usted además vio que el señor Pablo Iglesias decidió, a pesar de que él estaba en cuarentena, violar la cuarentena, dando un pésimo ejemplo civil para ir a un consejo de ministros y pues no hizo más que tocarse la nariz y estornudar en medio de ese consejo de ministros. Bueno, es que es un salvaje el señor Pablo Iglesias. Pero bueno, ya los colegios privados también están cerrando aquí en Bogotá, concejal, es apenas obvio. Así es, de hecho algunos colegios ya habían cerrado desde la semana pasada. Lo que ha planteado el gobierno nacional me parece que es completamente razonable, es adelantar además las vacaciones de mitad de año, entroncarlas con el receso escolar de Semana Santa. Y el gran reto que yo le decía, sobre todo en los colegios públicos, doctor Londoño, es garantizar
que los niños que recibían la alimentación en los establecimientos educativos pues puedan recibir esa alimentación desde sus casas. Ese es realmente el gran reto que tiene en este momento la administración distrital, y esperemos que lo pueda hacer. Otra cosa que yo también critiqué duramente, doctor Londoño, y es a la ADE, que es la filial de FECODE a nivel Bogotá. Es que, ¿cómo le parece que la Secretaría de Educación estaba propiciando una serie de encuentros para que se pudiese hacer todo el ejercicio educativo a distancia, que se prepararan, que se alistaran, y como era en sábado, entonces la gente de la ADE y de FECODE salió a decir que no, que eso no era obligación, que ellos no tenían por qué ir, y se estimulaban pues que los profesores atendieran esa importante pedagogía que iba a hacer la Secretaría de Educación. Afortunadamente fueron muchos los profesores que finalmente sí decidieron asistir, y esperamos que con la ayuda de las nuevas tecnologías pues se pueda superar esta situación dramática que estamos viviendo. Bueno, y le quiero comentar que la última noticia es que tenemos problemas de caja en dólares. No hay caja suficiente para lo que la gente está pidiendo. Obviamente ese es un problema adicional, y para eso tampoco estábamos preparados y no se preparó el Banco de la República. Entonces dólares sí tengo, pero en giro sobre Nueva York. No, es que yo necesito dólares aquí y ahora. Ah, no, pues la caja está muy estrecha. Noticia de última hora. Es que por Dios, concejal, esto es un momento crítico. Este es un momento que no tiene antecedentes en la historia de la humanidad, ¿Lo estaremos tratando con la seriedad con que conviene tratarse esta cosa? Completamente nueva, distinta, no estaba preparada. Nadie se había imaginado que esto pudiera ocurrir y está ocurriendo. ¿Cómo reaccionar ante ella? Pues sí, doctor Londoño, usted tiene toda la razón. Yo de hecho le preguntaba a mis papás si ellos se acordaban de una situación semejante, No. y la verdad es que ninguno de ellos recordaba. Pues vimos lo que está pasando en el caso de las iglesias. Me anuncian que las iglesias cristianas seguramente van a suspender el culto presencial durante el día de esta jornada. Parece que lo van a hacer. Creo que la Iglesia Católica también va a tomar medidas al respecto. Son situaciones inéditas, y yo creo que en principio es difícil que un gobierno se prepare para una circunstancia de estas de manera planificada. Lo que es importante es que cuando se presenta una circunstancia de esta naturaleza, el gobierno sepa responder debidamente, y yo creo que eso es lo que deberíamos tratar de evaluar. Si el gobierno ha respondido, yo he visto al gobierno del presidente Duque ir escalando progresivamente las decisiones. Hay un reto grande que nosotros tenemos que no tienen otros países, y es la situación con Venezuela. Ahí estaba leyendo en medios de comunicación que supuestamente en el caso de Venezuela pueden estar subregistrando o pueden estar desinformando con la información de las personas contagiadas. Es llamativo que el dictador Maduro haya decidido pues, la cuarentena en 7 estados, varios fronterizos, y dicen que supuestamente pudieron importar el virus varios militares venezolanos que venían de Irán, donde también las cifras como en Italia han sido desastrosas. Pues ese, por ejemplo, es un gran reto, y yo celebro que hayan cerrado la frontera. Hubo un despliegue militar importante precisamente para garantizar la efectividad de la medida. Y pues esperar, doctor Londoño, como le digo, mi intención con las recomendaciones que yo le hago a la alcaldesa es hacerlo de manera constructiva. Yo creo que en este caso no podemos, como lo ha estado haciendo el señor Petro, pues boicoteando lo que hacen a nivel distrital y a nivel nacional. Claro que se pueden hacer críticas constructivas, y en eso es lo que nosotros estamos, pero sin estar planteando pues las cosas que dice Petro. No sé si usted vio que él dice que esto es una cuestión solamente de que el sistema de salud no es público. Vivimos en Italia y en España, donde el sistema de salud es público y gratuito, y que la situación está es dramática. Entonces, yo sí pienso que debemos unirnos todos en esta lucha común, pero manteniendo al mismo tiempo el juicio crítico, y proponiendo pues cosas que nos parezca que son mejores, como el tema del pico y placa, que a mí me parece que es vital. Es vital el tema del pico y placa en este momento. Por Dios, no más, no cometan más equivocaciones, y no obliguen a la gente
a transportarse en Transmilenios atiborraos, porque como no hay carro, como todos estamos en pico y placa, entonces a montar en Transmilenio. Esto es inaudito. Pues, concejal, muchísimas gracias, que tomemos las cosas perfectamente en serio y que en Bogotá la señora Claudia López no cometa más equivocaciones que las está cometiendo muchas y muy seguido, muy seguido. Esto de los parques, esto del Transmilenio, esto del pico y placa, son equivocaciones manifiestas y hay que entender que este es un caso único en la historia de la humanidad. Usted le preguntaba a sus papás, no, pregúntele, dígale a sus papás que qué le contaron sus abuelos sobre la famosa gripa española. Tal vez eso se pudo comparar de alguna manera a lo que está pasando ahora, atendidas las circunstancias de lugar, tiempo y modo. En aquel entonces no había jet, no circulaban los jets por encima del océano Atlántico y la transmisión era mucho más difícil. Pero ahora, a estas velocidades y con los aeropuertos abiertos, ni se diga lo que puede pasar. Concejal Andrés Forero, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. A usted, doctor Londoño, un saludo a la mesa y a toda la audiencia.